Nunca es fácil contar de qué va una obra y más cuando es el mismo creador el que intenta explicarlo. El Anillo de Uriel es una novela cercana a la negra según algunos, pero más bien es una novela, es un thriller, una novela de suspense. Siempre utilizo la palabra thriller porque me viene muy bien su acepción en inglés, que es to thrill, que es emocionar. Realmente es una novela que lo que procura es emocionar, contar una historia con bastante acción que mezcla, sí que es cierto, partes más sentimentales que de alguna forma supone un valle más reflexivo dentro de lo que es la acción. En sí, para hablar un poquito de lo que es la novela en sí, en la sinopsis de ella, sería una novela que narra empieza así con unos asesinatos, por eso tiene esos visos de novela negra, pero que se van entretejiendo estas actividades de unas mafias rusas con otras situaciones que van complicando la trama de una forma bastante activa, con lo cual quizás mantiene bastante el interés al cada capítulo tener un peso específico en sí que te va pasando de uno a otro y manteniendo el ritmo de la acción y la atención del lector. Bueno, no es la primera novela, siempre he hecho anteriormente relatos, también soy crítico de arte, guionista, con lo cual desde hace muchos años todo lo relacionado con las letras ha formado parte de mí y por supuesto es mi forma de vida, ¿no? mi trabajo. La novela siempre me había parecido un género realmente complicado, hasta que te pones a ello. ¿Cómo te inicias? Pues no lo sé, de repente dices, bueno, pues ahora toca. Y empiezas a ello, ves que te dicen que lo haces bien y continúas. El Anillo de Uriel surge a través, por ejemplo, claro, todo tiene su musa, toda creación, sea cual sea, tiene su inspiración en un momento dado. Luego ya viene la recreación. Pero la idea surge de una conversación con una persona ligada a estos mundos clandestinos mafiosos, y a partir de esa conversación surge el montar toda la trama. El otro día, haciéndome un gran favor, uno de los comentarios que me hicieron es que mi estilo literario se asemejaba al estilo del realismo ruso, es decir, a un Dostoyevsky, a un Tolstoy. Yo le agradecí muchísimo la comparación, ojalá. Sí que coincide un poco con lo que me hablas, con mi bibliografía, en el sentido de que el naturalismo y el realismo ruso lo recomiendo a cualquiera porque además entronca mucho, está muy de actualidad, entronca mucho con lo que son un poco el ser humano en sí. Ellos son los primeros, un Dostoyevsky, un Tolstoy, un Misolá, son los primeros que realmente de alguna forma entran dentro de las pasiones humanas, narran las pasiones humanas y las ponen de manifiesto para tanto lo más bajo del ser humano como lo más grandioso. Eso en cuestión de los clásicos. Con respecto a los contemporáneos, por dar alguna referencia, yo soy devoto seguidor de Umberto Eco. Me parece que una obra tiene que tener dos vertientes o dos finalidades. Naturalmente la novela es un entretenimiento. Yo creo que lo intento conseguir en ello, que es un entretenimiento. La novela es para entretenerse, para disfrutar con ella y evadirse en un momento dado. Pero por otro lado pienso que la literatura siempre es un medio de comunicación, siempre es un medio de educar. Entonces quizás por eso me gusta Umberto Eco, porque aprendes mucho. Aprendes mucho tanto a nivel de literatura, aprendes mucho a nivel de reflexiones humanas, y es realmente emocionante. Hay otros muchos autores que me pueden gustar, Almudena Grandes cuando empezaba y ahora también. Es que hay tantos géneros que es tan difícil de decir, pero bueno, pienso que en cualquier caso que cualquier libro que realmente te emocione y te llegue es recomendable.